Hola amigos, nuevamente estamos con nuestro podcast Despertando Mentes Dormidas. El día de hoy estaremos en nuestro quinto episodio y estaremos conversando acerca de el Triángulo de las Bermudas. Nuevamente estoy acá con mi compañero Andrés Cardoso. Hello amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estés tú también bien, Angeli. Preparado y listo para hablar de este famoso lugar del mundo que Claro. tiene bastante historia. Cuéntame. Antes de hablar del tema, quiero mencionar que el podcast del día de hoy va principalmente dedicado a una de nuestras suscriptoras, Lindsay Mujica, que nos pidió que habláramos de este tema. Hola Lindsay, esto va para ti y a todas las personas que les gustan los misterios del Sí, Triángulo de las Bermudas. Cosa que sí. vamos conversando, Angeli, y te cuento, no sé si tú sabías, pero yo, antes de investigar todo lo que vamos a hablar en este podcast, es algo de que en este lugar para mí era, primero, algo pequeño, que trataban tanto los marineros como los aviadores evitar este lugar. Investigando más a profundidad, me doy cuenta que este triángulo comienza desde la punta de la Florida hacia Puerto Rico, llega a las Bermudas y es más o menos 1.300.000 kilómetros cuadrados. Entonces es un área muy vasta donde todas las cosas pueden pasar. Claro, claro, y bueno, como sabemos, desde hace décadas ha sido un misterio en realidad el tema del Triángulo de las Bermudas, porque claro, existen distintas, perdón, existen distintas teorías en donde una de estas es que en este sitio hay monstruos marinos. ¿Usted cree que haya monstruos marinos, Andrés? O sea, yo pienso que, imagínate que desde la época de 1895, 85, que es el primer suceso, Angeli, que pasa de que un velero se pierde. Si nos ponemos a hablar de 200 años atrás y pasaba algo así, las personas me imagino que estaban con la duda de que había algún animal grotesco en las profundidades, pero luego ya revisando algunos temas de investigación que hice, no sé si es que tú también lo topaste, pero dice que hay dentro de esa área del Mar Caribe, hay bastante metano dentro del mar. Entonces, este gas metano, dicen los estudiosos, que llega a cierto momento donde comienza a hacer ebullición. Y obviamente eso dispara con fuerza hacia el mar. Y si por si acaso está ahí alguna embarcación, le destroza. Y obviamente, si nos ponemos a pensar hace 200 años atrás y te pasa esto como marino, tú vas a decir, Angeli, es un monstruo marino. Sí, por eso comentaba de que es una teoría como tal, porque hay distintas teorías acerca del Triángulo de las Bermudas. ¿Sí? Esta puede ser es muy real, es como la más lógica, Ujú. pero también se ha escuchado y ha comentado muchas personas desde hace tanto tiempo de que también podría haber un agujero negro acá en este sitio. Entonces, ¿qué sucede? El tema del agujero negro sabemos, bueno, según lo que se ha comentado, es de que puede mover objetos, cosas, personas de una dimensión a otra. Entonces, según puede ser el causante de la desaparición de estos barcos y aviones que simplemente desaparecen y según aparecen en otro universo. Porque ¿qué sucede? Me habla usted de lo del el gas metano, me Así comentó. es. Claro, ok, puede hacer que explote un barco, pero el tema de los aviones. Ahí entramos en otro tema y es importante ir conversando, Angeli, sobre algo que es parte de la historia y por qué comienza a tener tanta fama el Triángulo de las Bermudas, amigos, y justamente es el caso que pasó en el 5 de diciembre de 1945 en el famoso vuelo 19. Cinco aeroplanos de la Armada de los Estados Unidos, justamente ya terminando la Segunda Guerra Mundial, estaban haciendo unos ejercicios de capacitación. Y a las 2:20 de la tarde de ese 5 de diciembre, que fue sábado, Angeli, te cuento de que estas cinco naves, estos cinco aviones de guerra, salen a hacer un reconocimiento, unos ejercicios militares. En estas cinco naves estaban 14 personas, 14 tripulantes. Llegan al área en mención
y comienzan por la radio a estar manifestando de que están viendo que la brújula de sus aviones no comienza a marcar nada, no sabían dónde está el oeste, dónde está el este, y comienza a haber un problema de comunicaciones hasta que 45 minutos posterior a lo que comenzaron los pilotos a pedir en Mayday, en la emergencia, se queda totalmente en silencio. Luego de 4 horas, Angeli, a las 7:20 de la noche, sale un nuevo avión más grande con 13 personas más desde la Florida a buscarles a sus compañeros que ya 4 horas estaban perdidos y se pierde también ese aeroplano. Entonces, ahí comenzamos a ver qué pasa. Antes de darte la palabra, Ángel, y solamente para hacer un poco de resumen de este suceso, en 2020, la Armada de los Estados Unidos vuelve a hacer una búsqueda, ya con la tecnología actual en el Triángulo de Bermudas, con una inversión muy grande, muy costosa, justamente porque querían buscar la Armada de los Estados Unidos, tal vez para que los familiares de estos militares, de estos marines que lastimosamente fallecieron o que no sabemos dónde están, sepan en qué lugar cayeron estas naves. Pasaron los años, más de 40 años después, y tampoco encontraron absolutamente nada. Este es un relato sumamente rápido del vuelo 49 y por qué comienza también a hacer mucha noticia el Triángulo de las Bermudas. Claro, porque es que es muy extraño de que, bueno, simplemente desaparezcan los aviones o los barcos y, o sea, no se encuentre el rastro, no, o sea, de algún accidente, de que haya sucedido algo. Simplemente cuando hay algún accidente, pues por lo menos las partes del avión o del barco, lo que sea, se va a encontrar algo, algún muerto, algo se va a Así encontrar, es. pero desaparece por completo. O sea, el tema es ese de que desaparece por completo y por eso se volvió un misterio. Las personas empiezan a indagar, a averiguar por qué. Si van a investigar, a buscar a las personas, si están perdidas, si están los restos, no los encuentran, pues qué teorías van a salir en este caso, ¿me entiende? Es esto. Entonces, por ejemplo, también se podría decir que el tema de tormentas, de grandes tormentas, por Claro. así decirlo, o tornados gigantes que pudieran ser causantes de la La misma desaparición como naturaleza. tal, la misma naturaleza, pero yo puedo, ok, puedo pensar que sí, hay una tormenta, pero es que igual se encontrarían las partes, los restos, se Exacto. encuentran, pero entonces no se encuentra nada. ¿Qué sucede? No sé qué piensa usted, Andrés, de esto, no sé si de repente pues también ha escuchado este tema, este punto de que en la Biblia también mencionan que acá en el Triángulo de las Bermudas, en sus profundidades, está el Leviatán. ¿Sí ha ¿Y leído qué de acerca eso? de No, no, esto? no he escuchado. El Leviatán es una criatura bíblica en realidad porque aparece en las escrituras. Es como una serpiente gigante que está en las profundidades del mar, pero según esta serpiente, pues va a llegar el momento en el que va a despertar y esta acaba con todo. Pero acá permítame leer porque tengo acá el Claro. versículo donde aparece. Entonces acá dice, ajá, como le comentaba, según el Leviatán, según la Biblia, el Leviatán está en el Triángulo de las Bermudas. Entonces dice, en Isaías capítulo 27, en el versículo 1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, está indicando que esta criatura está en el mar, en el fondo del mar. Yo he sido y soy muy creyente de que lo que está escrito en la Biblia va a pasar. Va por algo. Ajá. Ahí está, y hay cosas que han sucedido. Entonces, casualmente, investigando en el tema del Triángulo de las Bermudas, me aparece justo este versículo de la Biblia en donde se menciona que está esta criatura en el fondo del mar, luego de mencionar en dónde está ubicado el Triángulo de las Bermudas. Entonces aparece a relucir este versículo de la Biblia indicándolo. Entonces, que puedo regresarme al punto en el que, en la primera teoría que les comenté, que se dice que hay criaturas gigantes en el fondo del mar. Entonces,
Puede que sea así, puede que sea causa de esta criatura o simplemente también, pues, la teoría que ya mencionábamos, lo del agujero negro, pero no podemos saber qué es real, qué no es real, porque simplemente son teorías que se están manejando. Me impactó mucho el punto de este versículo porque vuelvo y repito, las cosas que están en la Biblia, en lo personal, yo sí creo que son cosas que suceden, que van a suceder. Sí, o sea, adicional a esto también es importante comentar y hablar de que justamente como es un área tan grande, que bien estás topando el punto, Angeli, sobre el tema de que hay bastantes temas naturales, como tifones, como huracanes, como tormentas. Entonces, es decir, puede ser que también el aire como tal o el clima de esta zona esté también muy marcado por las diferentes energías que generan estos desastres naturales. Recordemos que también puede generarse también áreas magnéticas y esas áreas magnéticas hacen que pueda ser que sean atrayentes para los aviones y barcos, porque como tú Claro. bien decías, dentro de que en las investigaciones se da cuenta de que muchos barcos y aviones no aparecen ni sus partes, aquí comenzamos a darnos cuenta es que la tecnología de las investigaciones de estas fuerzas militares o de equipos de investigación privados no tienen la tecnología para sumergirse a lo más profundo que es el mar o en realidad debajo de unos 20 o 30 kilómetros bajo el mar hay civilizaciones, hay el agujero. También vi dentro de las teorías, Angeli y amigos, que también en esa área dicen que también existía la Atlántida. Si ustedes se acuerdan, en el podcast Sí. anterior, en cambio, hablábamos que estaba en la Antártida, pero hay muchos personas que siguen con las teorías de que también la Atlántida estuvo en la Triángulo de las Bermudas y por esa situación es que pasa tantas cosas extra normales, porque es algo imposible saber que ya se hundió un barco, pues, pero se le va a ver a un tal metraje de profundidad sus partes. Aquí hay muchos casos, tanto en barcos como en aviones, que desaparecen y no solamente son 20, 30, 40 personas, ya son más de 300 personas de las que pude leer que han desaparecido en toda esta cantidad de años. Claro, y es que también existe otra teoría que podrían ser abducciones alienígenas. Exacto. Entonces, esto me lleva a recordar cuando salió pues Estados Unidos a comentar de que los extraterrestres sí existen, pero debajo del mar. Entonces, pues uno une los cabos y dice, ok, puede ser posible. Exacto. Entonces, en realidad son tantas teorías que tratan de explicar qué es lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas, que en realidad pues es muy complicado saber lo que realmente es, pero hay muchas teorías que podrían ser ciertas. Exacto. Y justamente con lo que tú mencionas de que los ovnis están debajo del mar, también regresamos al punto del podcast que hicimos de la Antártida. Hablábamos de que John Byrd, el piloto, él también hablaba de que había una tierra hueca. Entonces, si en un punto de la Tierra, en otro punto de la Tierra, hay cosas similares o de una manera igual, nos hace también pensar de que debemos abrir nuestra mente a que no solamente lo que podemos observar con nuestros ojos físicos es cierto, sino que también hay verdades ocultas que tal vez las marinas, tanto de los de Estados Unidos, no sé si es que de Cuba también hayan hecho alguna investigación, pero ya se está haciendo un poco más recurrente. Un dato importantísimo que te quería dar, Angeli, es que la aseguradora Alianza o Allianz en el 2012 hizo un estudio a nivel mundial en los mares de cuáles eran los siniestros de embarcaciones y de aviones que pasaba en el mundo y cuáles eran los puntos más álgidos. Cosas de la vida, desde el 2012 hasta el 2020, que fue este estudio, se detuvo que había más de 1.300 situaciones o emergencias en el mar.
De 1.300 casos, amigos, Angeli, 300 casos han existido en estos menos de 20 años, menos de 10 años, cerca o medianamente relativo circundante al Triángulo de las Bermudas. 300 casos. Es decir, que o algo sucede, o como hablábamos al inicio, o hay gases o minerales que son tan fuertes que generan atracción a las embarcaciones, o qué hay debajo del mar en esa área específica que se traga Claro, personas. es que en realidad es algo muy extraño, porque vuelvo y repito, ok, puede ser algo que se lleve estas embarcaciones, se lleve estos barcos, pero está el tema de los aviones. Entonces, ¿qué atrae a los aviones hacia el mar como tal? Porque es que justo desaparecen en ese punto. Entonces, en este caso se podría tal vez decir que sí puede existir un agujero negro ahí. O sea, desde lo personal lo digo. Me parece que pudiera existir un agujero negro ahí porque para que desaparezcan así tan de repente y no se halle, pero de ninguna manera, ni un centímetro de nada, es algo de verdad que... Y si ahí son abducciones, como tú decías, que se llevan a personas, no sé, digo yo, o sea, Claro, estamos divagando porque puede exactamente, ser que, es que es complicado porque no podemos dar con certeza, decir esto es lo que sucede. Simplemente son tantas teorías que hay que tratan de explicar todo esto que pasa en el Triángulo de las Bermudas que bueno, algunas pueden ser reales, otras no, pero no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que pasa ahí. exacto, porque si tomamos en cuenta y hacemos que el ejercicio que nos dice Angeli es cierto, un agujero negro nos dice que el momento que tú ingresas te lleva a un punto B, de un punto A a un punto B. Exactamente. Mi pregunta es, ¿el punto B puede ser la Antártida? O viceversa, entras a la profundidad de la Antártida y puedes salir al Triángulo de las Bermudas. ¿Qué sucede? ¿Qué crees tú que sea? Se me viene a mí a la mente, Angeli, de que si es que hay naves de objetos voladores no identificados de ovnis, creo que también esos seres dejan magnetismo. Por eso es que tanto en barcos como en aviones nos sirve brújulas. Entonces, al Claro. no tener tú una orientación, estás perdido en el mar, porque estás en mar abierto y ¿quién te va a salvar? Se me hace el caso como no me acuerdo el número del vuelo de Malasia, que fue hace algunos años atrás, donde el vuelo tenía que pasar, oye, tenía que ir a Singapur, hizo un desvío que nadie sabe por qué hizo el desvío y desapareció. Hasta el día de hoy no se encuentra ningún resto del fuselaje ni de las 200 y pico personas que fallecieron en ese vuelo. ¿Qué, qué puede pasar ahí? Bueno, eso sí es vuelvo y repito, es algo muy extraño que por ahora, hasta ahorita no tenemos una explicación como tal para poder darle, para hablar con certeza de lo que realmente sucede, pero son tantas cosas porque, como le digo, yo pienso que sí puede haber un agujero negro ahí, vuelvo y lo repito, por la situación y por las cosas tan extrañas que suceden. Porque es que yo no veo otra explicación, no sé, hay tantas teorías, pero la que más me suena es la del agujero negro. Pero cuando hablamos de agujero negro, ¿tú crees que les transportan a estas personas a otra dimensión y todavía existe ese barco o ese Es avión que o esas yo personas? pienso que sí. Ahorita estoy recordando algo, lo que pasa es que no recuerdo en qué año fue para dar la información cómo es, pero me hizo recordar de un vuelo de hace muchísimos años que salió, si no me equivoco, creo que fue desde Estados Unidos, y este vuelo de repente desapareció. Y si no me equivoco, fueron 30 años después que apareció en Caracas, en Venezuela. Y cuando los ven, ajá, era un avión antiguo, era todo muy extraño, pero así como apareció, ya se volvió a ir y Desapareció. desapareció. Entonces, puede ser esto, porque o sea, tanta diferencia De tiempo. de tiempo exactamente, y de repente aparecer en otro lado y desaparecer otra vez, pienso yo
que en esta situación también sucedió esto. Entonces puede pasar lo que está en alrededor del Triángulo de las Bermudas. Lo que pasa es que pues no han vuelto a aparecer ni estas embarcaciones, ni estos aviones, ni ha aparecido nada. Y justamente Entonces, con el ejemplo que tú haces, Daniel, y me haces acordar, gracias, de que si ustedes se acuerdan, amigos, o las personas que hayan leído, el proyecto Manhattan es el proyecto con el que se crea la primera bomba mundial, bomba atómica mundial en los Estados Unidos. Hablamos de los principios de los 40. Dentro de las diferentes momentos de ejercicios para ver cuán potente es la bomba atómica antes de lanzarla en la guerra, dicen que es una teoría conspiranoica de que el proyecto Manhattan hace que un barco con esa tecnología nuclear le querían enviar desde el puerto de New York hacia Los Ángeles. Querían hacer un agujero negro para que se vaya ese barco y aparezca allá. Si es que lograban esa tecnología, el ejército estadounidense, ellos prácticamente estaban ya en otro nivel. Dice la teoría, nada confirmado, amigos, porque los archivos secretos de los Estados Unidos es algo sumamente confidencial, pero las personas que dicen que fueron parte de la CIA y del FBI y que vieron ese archivo secreto, hicieron esa prueba, Ángel. Un barco con personas fue el experimento. Efectivamente, desaparece el barco, pero no saben hasta el día de hoy dónde está. ¿dónde? Entonces, yo pienso de lo que tú estás diciendo, puede ser un tema muy cierto de que haya portales que se están abriendo o ya han existido por miles de años, Exacto. que las diferentes civilizaciones madres que nosotros pensamos que son las civilizaciones que nos dieron un norte a seguir a la humanidad, desaparecieron. Porque si vamos a esto, las civilizaciones sumerias no existen. ¿Dónde están? ¿Dónde están los mayas? ¿Dónde están los incas? O sea, ¿por qué desaparecieron totalmente varias civilizaciones, Angeli, del antiguo reinado de los egipcios? Toda esa información, toda esa ciencia que ya había hace más de 3000 años atrás, ¿por qué ya no existen? ¿Por qué se fueron? Entonces, aquí comenzamos a hablar de que el Triángulo de las Bermudas puede ser uno de los portales, tal vez el más grande a nivel mundial, que está abierto, y tal vez con nuestra tecnología en 2025 todavía no entendemos a dónde nos tenemos que ir o para qué nos sirve. Claro, claro, por eso es que yo estoy muy como que más apegada a esa teoría, porque me parece como la más, o sea, como la más coherente, por así decirlo, porque vuelvo y repito, es algo que no podemos confirmar, pero me parece que podría ser eso. El tema de los agujeros negros me parece a mí que es lo que puede estar sucediendo ahí. Y así como nuestras teorías, también nos encantaría muchísimo que tú nos cuentes cuál es la teoría que a ti más te llama la atención. ¿Sabes de casos del Triángulo de las Bermudas? Cuéntanos en la caja de comentarios qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees, qué es lo que existe debajo. ¿Habrá un dragón, como dice en la Biblia, un dragón, una Una serpiente serpiente gigante, que nos el va a leviatán. destrozar cuando la trompeta suene? ¿Cuántas veces debe sonar la trompeta del Apocalipsis? Pregunta de examen para Ángel y para ustedes, si lo sabes, nos dejas en la caja de comentarios. Esto es el podcast Despertando Mentes Dormidas. He tenido el gusto y el privilegio de haber estado con mi compañera Ángel Sanabria, toda una mujer divina. Despídete, mi querida compañera. Bueno, este fue Quinto nuestro quinto episodio. podcast, nuestro quinto episodio, así exactamente. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, pues, por favor, la hacen en los comentarios. O, como dijo mi compañero Andrés, cualquier teoría a la que ustedes estén como que más apegados, por así decirlo, o cualquier historia que sepan acerca del Triángulo de las Bermudas, pues nos las hacen saber. Así es. Acuérdense que nos dejen su like en este video, que puedan compartir. Mientras más compartan, nos ayudan muchísimo. Ayúdenos a que se suscriban a nuestro canal acá en YouTube.
Si tienes Spotify, también nos puedes encontrar como Despertando Mentes Dormidas, el podcast. Y también, como les decíamos, y estamos promocionando nuestro TikTok en pocas semanas más. Ya lo vamos a tener todo listo, ya configurado, para que ustedes también puedan seguir hablando y contactándose con nosotros. Gracias por acompañarnos. Fue nuestro quinto episodio y seguimos trabajando por más contenido. Un abrazo. Chao, chao.